Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 31 del libro del profeta Ezequiel. Continuamos hablando acerca de las profecías contra Egipto. Esta nación grande, poderosa, que se creía demasiado fuerte. Este rey Apries, por ejemplo, decía que ni un dios podría destruirla. Era una nación fuertísima, demasiado potente. Pero ahora en el capítulo 31 se habla y se describe la caída de esta nación grande. Y este capítulo nos da una lección, nos invita a reflexionar acerca de la arrogancia, el orgullo, la prepotencia. Todo esto hay que sacarlo de nuestra vida y más bien ser mansos y humildes de corazón, como lo dijo Cristo Jesús. Porque esto es lo que nos hace grandes. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es una lección grande que hay en la palabra de Dios. Te invito entonces a leer la Biblia. Dice el capítulo 31 de Ezequiel: Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Este año o esta fecha que se menciona aquí corresponde con junio del año 587 o 586 antes de Cristo. Y esta profecía fue dada unos 2 meses más o menos después de la profecía que leímos el día de ayer, el capítulo 30. 2 meses después se describe la caída de la gran Egipto aquí en el capítulo 31 y menciona una figura interesante y vamos a leerla porque mira cómo se compara la grandeza de Egipto, la hermosura de Egipto y todo lo que tenía Egipto, cómo se compara para dar a entender que su caída sería grande. Versículo 2 dice: Hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Nótese bien estas figuras que se están dando aquí, esta simbología, y se usa esa hipérbole poética, así se le conoce a esta forma de escritura, una hipérbole poética para describir la grandeza que tenía Egipto. Probablemente este huerto de Dios que se menciona aquí se refiera a Israel, el pueblo de Dios. Pero es una forma del profeta mencionar y hablar sobre la grandeza que tenía Egipto, sobre su hermosura y todo. Y al mencionar la grandeza que tenía y toda su hermosura, pues se va a mencionar también que su caída sería más grande, porque entre más alto se elevaba, su caída sería más dura. El versículo 10 sigue diciendo: Por tanto, así dice Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Terrible. Como fue grande, como fue hermoso, como fue poderoso y potente, de la misma manera su caída también sería grande. Y del grande de las naciones, refiriéndose a Babilonia. Y lo destruirán, dice el versículo 12, extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y serán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Eso también tiene relación con lo que leímos en el capítulo 29. Es la misma profecía contra Egipto, la caída de Egipto.
Ezequiel 29:5 decía: y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Allí en el desierto serían devorados por las aves y las bestias rapiñas. Egipto sería despojado. A esto es lo que se está refiriendo aquí el capítulo 31 y todos estos 4 capítulos de Ezequiel, donde nos hablan sobre la caída y la destrucción de Egipto por su esplendor, por su hermosura. Pero todo esto lo llenó de prepotencia, de orgullo, de pompa, de gloria, y él se alejó o no quiso reconocer a Dios más bien. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en la aldura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Esta profecía o este mensaje del versículo 14 es una lección que Dios quiere dar no solamente a Egipto, sino a todas las naciones que rodean a Egipto, que también se creían poderosas. Al ver la caída de Egipto, ellos debían aprender esta parábola o esta lección a través de esta parábola, que ninguno debía confiar en su propia fuerza, ni debía infatuarse con la prosperidad que tenía, sino más bien debía confiar en Jehová. Esta es la lección que Dios quiere dar. Y ahora, esta lección se la dio a las naciones que en aquel entonces estaban con vida, los que estaban vigentes en aquel entonces, pero ya ellos dejaron de existir, ya pasaron. Ahora, esta lección queda para nosotros. Tú y yo, querido hermano, debemos aprender que el enorgullecernos de lo que nosotros tenemos no sirve de nada, que el nosotros jactarnos, que nosotros confiar en nuestra propia fuerza, que nosotros infatuarnos con la prosperidad que estamos teniendo, enorgullecernos tal vez porque vamos avanzando muy rápido en nuestra vida económica y estamos progresando demasiado rápido. Esto no nos debe hacer confiar en nuestras propias capacidades o fuerzas, no, para nada. Al contrario, hoy día es cuando más cerca de Dios debemos estar. Hoy día es cuando más en Cristo debemos confiar, entregarle nuestra vida, porque pronto vendrán juicios sobre toda la tierra. Y no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres multimillonario, sobre ti también llegarán los juicios de Dios. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha regalado? Todo esto es importante que tú reflexiones, que tú medites y puedas hacer un cambio en tu vida. Así ha dicho Jehová el Señor, dice el versículo 15, el día que descendió al Seol, hice caer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas, al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Y aquí termina esta alegoría, esta parábola, esta metáfora, como quieras llamarla, una comparación de la grandeza, del poder, la potencia, la hermosura que había en Egipto, pero que a raíz de todo esto, Apries, este faraón de Egipto, se había atrevido a decir que ni un dios podría dominarlo, que era fuerte, demasiado fuerte, que ni siquiera el Dios de los hebreos podría conquistarlo. Por eso llega el mensaje de Dios. Y allí en aquel entonces, como hemos leído en los capítulos anteriores, por ejemplo el capítulo anterior, capítulo 30, pudimos ver en el versículo 8, y allí en aquel entonces dice, sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Él decía, ni un Dios podrá conquistarme, Dios no podrá dominarme, ese Dios de los hebreos no es nada, no podrá hacer nada contra mí, porque yo soy fuerte. Pero cuando cayera, cuando sería destruido, cuando fuese acabado completamente,
entendería y conocería quién es Dios. Porque no quiso reconocerlo cuando había tiempo, no quiso reconocerlo cuando había gracia. Ahora tendrá que reconocerlo, pero ya el tiempo se habrá acabado. Querido hermano, esto que pasa en la Biblia, todo esto que se registra en la palabra de Dios, no se registra simplemente para que tú y yo nos enteremos de las cosas. No, se registra para que tú y yo estudiemos, meditemos, reflexionemos y hagamos cambios en nuestra vida. Porque esto volverá a suceder. Cuando venga el tiempo del fin, los juicios caerán sobre todas las naciones. No habrá una sola que se escape. Es necesario que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo. Y allí, si tú has reconocido a Jehová, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y le has dado tu vida completa, tu vida entera, no a pedacitos, sino tu vida entera, entonces podrás ser librado en el último gran conflicto. Pero si no, serás destruido. Y allí entenderás que justos y verdaderos son los juicios de Dios, pero ya no tendrás oportunidad de salvación, sino que allí serás exterminado por toda la eternidad. No es que Dios sea un injusto, no es que Dios sea un tirano o un asesino, no, es que Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de juicio, y hoy está enviando advertencias para que tú y yo lo busquemos, nos sometamos a Él y dejemos que Él nos ayude en el día final para que seamos librados del castigo que vendrá, porque sí vendrá. El fin vendrá, como leímos en el capítulo anterior. El fin vendrá, el fin viene, cerca está. ¿Qué estás esperando para abrirle tu corazón a Cristo Jesús? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida? Hoy es la oportunidad, hazlo y Cristo podrá ayudarte. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 31 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!